En el caso de Beatriz no sirvió, hubo otros casos terribles donde sí de pronto la movilización de las entidades profesionales, qué sé yo, por ejemplo el caso de Valentín Barenboim. Goldenberg ya se había ido, una situación muy desesperada porque, bueno, le habían allanado la casa, la habían destruido. Yo creo que ya en ese momento uno de los hijos estaba, no me acuerdo si ya estaba secuestrado, pero el asunto es que había una persecución tremenda y él se fue a Venezuela. Y Barenboim quedó como director del servicio de Lanús. Ya había quedado, perdón, antes, cuando él se había ido primero al hospital italiano, que estuvo un tiempo ahí. Barenboim estaba al frente del servicio de Lanús. Y bueno, lo secuestraron a Barenboim, estuvo, qué sé yo, 20 y pico de días torturado, y hubo una movilización de todos lados, porque ya había toda una red armada en el exterior, de gente que cada vez que había alguna situación así, hacía que todas las entidades gremiales y profesionales del lugar donde estaban mandaran comunicados a la Junta Militar de acá. Y en el caso de Barenboim, lo soltaron diciéndole que se vaya ya en ese momento del país, porque ellos lo soltaban y otros lo podían agarrar de vuelta. Bueno, a Marta Brea también se la llevaron de Lanús mismo, que era una psicóloga, subdirectora de todo el departamento de adolescencia de Lanús. A Juan Carlos Rizó, que era el secretario gremial de la Confederación de Psiquiatras, también se lo llevaron. Qué sé yo, no sé si ustedes escucharon lo que le pasó a Irene Orlando, que no era psicóloga, pero había sido docente desde el comienzo en la facultad y estaba a cargo del área de entrevistas del turno mañana, no importa, del departamento de orientación vocacional, que era uno de los departamentos de la década del 60, ¿no? Donde había muchos psicólogos trabajando. A ella, bueno, fue tremendo también porque le habían raptado al hijo, secuestrado, desaparecido, tal. Y ella estaba enloquecida haciendo gestiones, como sea, para ver si podía hacer algo para que lo suelten. Y qué sé yo con quién se contactó, porque la gente en momentos de extrema desesperación hacía cualquier cosa. Alguien que le dijo que a cambio de tal suma de dinero lo iban a liberar, como si hubiera sido un secuestro extorsivo. Y entonces ella, no sé, vendió la casa, qué sé yo lo que hizo, y tenía una cita con alguien en una esquina, no sé dónde, para entregar el dinero. Y entonces pasaron, agarraron el dinero y se la llevaron a ella y nunca más se supo. Bueno, cosas como esas, desgraciadamente todo el tiempo fue terrorífico. La familia Tarnopolsky, no sé si ustedes saben toda esa historia terrorífica, bueno, terrorífico fue. Blanca Tarnopolsky era docente en la facultad, aunque era egresada de Ciencias de la Educación. Y bueno, en el caso de ella, estaban buscando a su hija, que iba al Colegio Nacional Buenos Aires, que era una piba. Y fueron un grupo comando de tarea a la casa, y estaba ella, estaba el marido, y estaba un hijo de ella, y se quedaron ahí esperando a esa chica. Y como ellos no hablaban y no decían nada, ni la denunciaban, ni nada, se llevaron a los cuatro, a la familia entera. Hay uno que se salvó, porque en ese momento no sé dónde estaba. Y bueno, los mataron a todos. Qué sé yo, no sé quién más. Pero fueron muchos psicólogos y docentes de la facultad que desaparecieron. Ahí en Hipólito Yrigoyen hay una lista de los estudiantes de psicología, que yo los conté, son 81 estudiantes de psicología. En la pared no aclaran si eran de la UBA o de dónde. Puede haber sido del país, supongo. Porque 81 es un número impresionante. Pero no sé. Debe ser de la UBA.
Puede ser, no sé, no aclaran eso. No, sí, tenemos filmada la pared y no... No aclara de dónde es. Claro. Nunca se sabe exacto cuál es el número de psicólogos desaparecidos. Les digo porque yo eso sí, sin hacer ninguna investigación, para este acto que me pidieron que hable de los desaparecidos, consulté montones de fuentes, de gente que escribió sobre el tema, o testimonios, o qué sé yo. Y no coinciden los números en ningún lado. Se calcula más o menos que son unos 150 trabajadores de salud mental. Ni siquiera dice psicólogos, más o menos, pero no se sabe a ciencia cierta. En la página de la Universidad de La Plata tienen, por ejemplo, directamente ponen ciencias humanas, o sea, porque hay muchos que no saben si fueron psicólogos, bueno, o están estudiando sociología o otra cosa. Yo no sé si ustedes tomaron contacto con un libro que sacó Carpintero y Weiner, que ahí está un listado, y hay muchos que se supone que eran o psicólogos o estudiantes de psicología o algo, pero ni siquiera pudieron ellos, que sí lo investigaron, afirmar que efectivamente eran. Así que... O sea que mucha documentación se destruyó. Bueno, qué sé yo, no hay ninguna documentación oficial sobre desaparecidos. Claro. Los testimonios de los sobrevivientes, de los familiares, qué sé yo, lo que hizo la comisión, la CONADEP, de recibir los testimonios, pero después que terminó ese informe, siguieron los testimonios, y hasta el día de hoy sigue apareciendo gente que nunca había declarado ni contado la historia por miedo, porque el miedo siguió y siguió y siguió después, siguiendo a medida que además los represores todavía andan sueltos, y además porque quedó esa marca terrible de que hablar puede ser muy peligroso. En la época esa la gente se aislaba, trataba de no tener encuentros, de no hablar nada con nadie, excepto con un muy mínimo grupo de extrema confianza, pero había un miedo terrible porque no se sabía si era alguien a quien estaban a su vez siguiendo o si podía hacerlo hablar después. Digamos, uno de los temas también interesantes es que dentro de la psicología y el psicoanálisis hubo muchos aportes al estudio de estos fenómenos, de gente de organismos de derechos humanos, de los primeros, y después eso continuó mucho más, que no solamente asistían y asisten a las víctimas, sino que fueron trabajando teóricamente sobre estas cuestiones, ¿no? Y sobre lo que Jeanine Pouget, por ejemplo, llamó estado de amenaza social, que quiere decir que nadie sabe si está a salvo, si está corriendo peligro, si lo van a ir a buscar, o si hablar con alguien ya lo pone qué sé yo dónde, o lo que pasaba, estar en una agenda de alguien podía significar la vida, cosa que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, cualquier disparo. Una de las personas que se llevaron, por ejemplo, Pancho Belagamba, un psicoanalista, tipo macanudísimo, se lo llevaron del consultorio, él trabajaba con grupos, lo fueron a buscar y se lo llevaron, y nunca más apareció. Y una de las cosas que se decía, y que parece que efectivamente fue así, es que en un operativo que habían hecho un allanamiento en otro lado, habían encontrado un arma, no sé si era un revólver o qué, que estaba registrada a nombre de él. Bueno, ubicarse en la época, ¿qué significa? Uno desde lo actual, ¿qué piensa? Lo citan, lo interrogan, le dicen cómo apareció su arma ahí, y el tipo puede decir, la presté, denuncié que me la habían robado, tengo la denuncia, o qué sé yo, lo que fuere. Ahí no preguntaban nada. Fueron, se lo llevaron y nunca más apareció. Entonces la sensación de que a cualquiera le puede pasar y que nunca se sabe por qué, porque tampoco se sabía
para muchísima gente que desapareció, ¿cuál era la causa? Nada, era arbitrario y podía pasarle a 15.